Sean bienvenidos a este segundo video en donde continuaremos charlando sobre lo que es el proceso del duelo. En el video anterior manejábamos que el duelo se presenta ante la pérdida de algo que es de carácter significativo para nosotros. Es un mecanismo que se presenta para que nosotros podamos enfrentar esa pérdida y empezar a asimilar el hecho de que ya no está con nosotros el objeto preciado o la persona preciada. Como lo habíamos manejado o lo habíamos comentado, esto se puede presentar por una persona, por un animal o incluso hasta por un objeto. Entonces, cuando extraviamos, perdemos definitivamente ese objeto, esa persona que es fuente de nuestra valía, se detona automáticamente el proceso del duelo. Este duelo, pues como mencionaba, es un mecanismo para poder aceptar la pérdida, para poder seguir adelante a pesar del dolor que nos genera. Es un mecanismo totalmente de defensa y es muy sano experimentarlo, porque de esa manera nos podemos recuperar mejor y más pronto de la pérdida. El problema viene cuando nos quedamos atorados en ese duelo y empieza a lastimar ya otras situaciones, empieza a afectar otros aspectos de nuestra vida y puede llegar a ser algo muy nocivo. Generalmente los especialistas tienen sus propios conceptos, sus propias definiciones de duelo. Nosotros nos vamos a ir a lo más básico, a lo más elemental y lo vamos a generar de esta manera. Cuando tenemos el proceso de que perdemos algo, inmediatamente se detona un mecanismo de negación. Es decir, no está pasando esto. Está aquí, lo tengo, lo puedo recuperar. No es cierto. Esa negación, por la sorpresa, derivada de la sorpresa de lo que estamos viviendo, nos trata de compensar, nos trata de minimizar el golpe tan abrupto, tan fuerte que representa una pérdida. Cuando nosotros tratamos de negar la realidad, poco a poco nuestra capacidad de razonamiento nos va indicando que tenemos que empezar a enfrentar. Es justo cuando se detona la siguiente etapa, que sería la de la ira o coraje. Aquí es cuando nos damos cuenta, cuando ya nuestro raciocinio nos está indicando que sí está ocurriendo el hecho o que ya ocurrió, y en ese momento un enojo empieza a brotar. Este enojo trata básicamente de hacernos fuertes. Se dispara la adrenalina y otra serie de sustancias y de hormonas que nos hacen que nos pongamos literalmente mal, enojados ante la situación que estamos viviendo. Esta etapa es un tanto difícil, pero tiene su porqué. Si no tuviéramos ese enojo, muy probablemente nuestra mente caería en shock al darnos cuenta de la realidad que estamos viviendo. El enojo es sano. Tenemos aquí el único problema de que si se combina con otras situaciones que podamos tener con anterioridad, el enojo se puede volver en furia. Y cuando la furia se presenta, nuestra capacidad de razonamiento se vuelve a bloquear y en ese momento, derivado de la furia, podemos hacer muchas situaciones totalmente fuera de control. Pero vamos a decir, si esto se desarrolla de una manera normal o convencional, para no utilizar la palabra normal, de un concepto así, convencional. Lo que ocurre es que de esa furia o ese enojo que pasamos, caemos en otro estado que es totalmente contrario. El enojo nos hace sentir fuertes, nos hace sentir con la capacidad de enfrentar. Cuando superamos ese enojo, viene automáticamente el bajón o la bajada de emociones. Aquí entramos en una etapa de tristeza, depresión. Esta depresión
igual tiene su finalidad. Cuando esta depresión es sana, empezamos poco a poco a entender, a asimilar. Todavía no aceptamos bien, pero empezamos a asimilar que el hecho ya no tiene reversa, que ya la pérdida se dio, y empezamos a tratar de entender qué está pasando. Precisamente por eso, como nos damos cuenta de que ya la pérdida se dio, caemos en un sentimiento de tristeza, de depresión. Y aquí es la parte más peligrosa del proceso de duelo, porque si se combina con otras tristezas, con otras depresiones que podamos tener, definitivamente caemos en una profunda depresión o una depresión profunda. Otro de los elementos muy complejos en esto es que cuando se trata de la muerte de un ser querido, entendemos nuestra propia mortalidad. Y esta depresión tiene dos facetas. Primero, por la pérdida de ese ser querido. Pero la segunda, el afrontar nuestra propia mortalidad y el sentir que nosotros podemos ser los que vamos a morir. Eso detona el miedo y la depresión, una depresión profunda. Y ahí es donde muchísima gente se queda atascado en este proceso. De hecho, como mencionaba yo en el video anterior, la idea de todo esto es compartir con mis compañeros del grupo que están precisamente pasando por un proceso de duelo por la pérdida de sus padres. Y he podido notar en los mensajes, en las preguntas que me han hecho la mayoría, de que todos están atrapados precisamente en esta etapa del duelo, en este sentimiento de tristeza que los ha ido atrapando a todos y a cada uno. Entonces, cada vez que un compañero comparte su pérdida, renueva la de los demás. Y estamos en un círculo dentro del grupo, en un círculo en el que la depresión se vuelve una constante, en la que en cada mensaje, en cada video que suben o frases, el duelo de los demás se transforma en el de nosotros y no permite que podamos superar esta etapa de depresión. Esto nos puede generar muchos problemas. De hecho, al compartir con los compañeros del grupo, muchos me han señalado que su pérdida se ocurrió o se dio 2 años, 3 años atrás. Es decir, llevan años atrapados en esta etapa. Entonces, más adelante, ahorita, antes de terminar, vamos a platicar de cómo podemos superar este duelo, esta etapa de tristeza. Posteriormente de la tristeza viene una resignación, una conformidad, o como lo conocemos también, una negociación. ¿Qué es esto? Esta negociación es decir, bueno, ya se murió mi familiar, mi ser querido, yo también voy a morir, pero lo voy a compensar viviendo más, viviendo mejor, siendo mejor persona. Cada quien tiene su propio proceso y cada quien dará su propia negociación, cada quien sus propios argumentos, pero básicamente es eso, el enfrentar la depresión con situaciones que son cotidianas y que nos pueden ayudar precisamente para levantarnos. Cuando esto se da, cuando esta negociación se presenta, ya estamos en el camino directo de la aceptación del hecho. Finalmente se presenta esto, lo de aceptar. Después de que negociamos, generalmente pasamos a una aceptación del hecho, en donde ya ni la negación, ni el enojo, ni la depresión forman parte significativa. Ya entendimos lo que está ocurriendo, nuestra inteligencia nos ha hecho comprender y podemos superar este proceso de duelo de una manera sana. Regresemos al punto en donde nos quedamos atrapados en alguna de estas etapas. Esto puede ser tan significativo que afecte durante muchos años o incluso toda una vida por completo. Entonces lo importante es entender en qué etapa estamos de nuestro duelo, en nuestro proceso de duelo.
platicaba yo con una compañera del grupo y me dice, es que no puedo superar la pérdida de mi padre. Y cuando le pregunté, ¿cuándo falleció su papá? Dice, tiene 15 días que falleció. Es muy poco tiempo, 15 días, todavía no ha hecho modificaciones, no ha entendido, está apenas dándose cuenta de lo que es ya la falta de su papá. O es muy poco tiempo y sinceramente pues no hay mucho que poder hacer al respecto, sino dar un poco más de tiempo al tiempo y empezar a aceptar lo que está ocurriendo. Entonces, en este caso, comentaba yo con la compañera, es una señora, tiene hijos, esposo. Digo, ¿cómo podemos superar, cómo podemos salir precisamente de esa depresión? Bueno, en el caso de ella particularmente, al contar con hijos pequeños, me comentaba que tiene dos hijos, uno de 8 y otro de 6 años, y a su esposo, pues obviamente el trabajo de ser madre es lo que va a hacer que ella salga adelante, porque están sus hijos, está su propio esposo, su matrimonio, su vida diaria. Entonces, la misma obligación, el mismo deseo de cumplir con su familia, le va a ayudar a superar este duelo. El caso, platicaba yo con otro compañero que me dice, tiene 3 años que mi padre falleció. Dice, yo cada vez que recuerdo me suelto a llorar y es estar llorando toda la tarde prácticamente o toda la noche. Entonces aquí este compañero pues está atrapado en esa tristeza y cada vez que recuerda a su papá llora. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Aquí lo que pasa con él es que está atrapado en ese proceso de tristeza, el cual tiene que empezar a superar. ¿Cómo lo podríamos hacer? Primero, antes que nada, cada uno de nosotros tiene su forma particular y personal de enfrentar el duelo. No hay una receta mágica, no hay una fórmula, no hay un pase mágico con el que digamos, ya se acabó el duelo, ya superé la depresión, ya superé la ira, ya superé la... No hay absolutamente ningún modelo, ninguna fórmula, ningún aditamento que nos haga esto. Y cada uno de nosotros lo hace de manera muy particular, cada quien con nuestros propios medios. Pero como un punto de partida, lo que podríamos hacer es empezar a renovar el entorno en donde la persona que falleció vivía. Nos ayuda, es muy simbólico, nos ayuda sacando las cosas, despidiéndonos, y de esa manera empezamos ese proceso de curación, de sanación. Entonces, muy importante el contar con personas, con amigos, con familiares que nos ayuden precisamente a superar este punto. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con otro compañero que me dice, estoy solo, estoy divorciado, mis hijos son grandes, no los veo, y fallece mi mamá y ella y yo vivíamos juntos, ya nada más. Entonces esta persona se queda literalmente solo en casa, viviendo todavía con las cosas que eran de su mamá, aferrándose literalmente a la ropa, objetos, como si la señora estuviera todavía viva. En un momento, pues parecería ser una especie de consuelo, un intento de conformarse. Pierdo a la persona, pero su esencia está todavía con nosotros. Tal vez en apariencia esto no podría ser tan malo. El problema es que nos quedamos atrapados literalmente en el pasado. Y al estar atrapados en el pasado, y en un pasado que nos lastima porque la persona no va a regresar, ese pasado que nos lastima nos deja hundiéndonos y nos impide ver el presente y mucho menos pensar en el futuro. Entonces, es muy importante, yo sé que es muy difícil de decir, bueno, muy fácil de decirlo, pero muy difícil de aplicarlo ya. Pero es importantísimo que nosotros construyamos a nuestro interior. Este proceso de duelo también, hay otro caso muy particular que me llega en este momento,
y es de otro conocido. Se divorcia, sus hijos no están con él, y lo único que lo mantenía era su trabajo, era lo que lo hacía vivir, lo que estar vigente. Pero llega el momento en que se tiene que jubilar, le hacen su fiesta de despedida y automáticamente empieza a tener problemas de salud. Y así como él, yo he conocido muchos otros casos que llega a la jubilación y literalmente es una sentencia de muerte. ¿Por qué? Porque la vida cambia con la pérdida, pero al mismo tiempo queda vacía. Y es bien importante que cada uno de nosotros sepa llenar esos vacíos. La vida es muy específica en muchas situaciones. Cuando nosotros somos pequeños, todos los que nos rodean nos cuidan, nos protegen. De alguna manera siempre hay alguien que trata de velar por nosotros. La misma vida, el mismo destino cuando vamos creciendo, hace que las cosas nos lleguen. Sin darnos cuenta, personas, trabajos, situaciones, experiencias llegan a nosotros. Pero conforme vamos avanzando en la vida, empezamos a perder precisamente las cosas. Y aquí es el punto importante, la parte más trascendente de todo esto. Si nosotros empezamos a perder cosas y no hacemos nada por seguir luchando, cada vez nos vamos a ir haciendo más débiles. La depresión se va a ir literalmente posesionando de nosotros, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones. Y poco a poco esa misma depresión pues nos lleva a la muerte. Recuerda ahorita el final de la película El Padrino, cuando Vito Corleone ya es anciano, le quitan todas sus obligaciones, él ya no se puede ni mover prácticamente, y lo sacan a un jardín muy bonito, árboles, plantas, a que tome el sol, y lo dejan ahí sentado, literalmente abandonado en una silla, y él recordando en su mente, hasta que al final de la película Vito Corleone muere en la silla y cae al pasto ya sin vida. Y eso es lo que pasa literalmente cuando nosotros dejamos de luchar. ¿Cuál es el mejor consejo que les podría dar yo para que podamos superar este proceso de duelo, para que cada una de estas etapas se presenten de manera sana? Porque como lo dije al principio, el duelo es importantísimo. Está ahí porque tiene una razón fundamental de existir. El duelo nos ayuda a sobrellevar la pérdida. El duelo nos da los recursos para no colapsar junto con la pérdida. Entonces, el duelo tiene que estar ahí. Pero si no tenemos cuidado, ese duelo nos puede terminar también acabando a nosotros mismos o a los que nos rodean, porque es todavía más fuerte el asunto. Entonces, ¿cuál es el mejor proceso para poder superar o lo mejor que podemos hacer para superar este proceso de duelo? Pues básicamente empezar a llenar nuestra vida. Así como perdemos algo, tenemos que compensar y tratar de recuperar o buscar o conseguir algo nuevo. No se trata de cambiar, de hacer un cambio de algo bueno por otra cosa buena. No se trata de eso. Se trata de llenar los vacíos. Esos vacíos que van quedando con las pérdidas, si no se llenan, si no son subsanados de manera sana, esos vacíos terminan acabando con nosotros y con lo que nos rodea. Entonces, la mejor receta para poder superar nuestra etapa de duelo es ir llenando nuestros vacíos, es ir adquiriendo nuevos amores, nuevos seres queridos. La vida es así y tenemos que entenderlo. Es tan contundente, tan brutalmente contundente, pero también tan hermosamente desafiante. Una pérdida nos duele, nos aplasta, pero también la vida nos da el mecanismo para que nosotros podamos superarlo.
Está en el interior de cada uno de nosotros el cómo vamos a enfrentar esto. Otro ingrediente más para la receta, vamos a decir así, llamarla la receta para superar el duelo, sería el amarnos a nosotros mismos también. Entendemos la pérdida, nos damos cuenta que nosotros mismos nos encaminamos a ese mismo destino y tenemos solo dos formas de verlo, de una manera fatalista y decir, no puede ser, otra es negación, o simplemente asimilarlo, entender y vivir cada segundo de nuestra vida al máximo. El explotar, el sacarle la esencia a cada segundo, el vivir el aquí y el ahora, el disfrutar todas las cosas que tenemos, pequeñas, grandes, el amarnos a nosotros mismos, que ese es el primer paso, amarnos a nosotros mismos. Y de ahí podemos amar a los demás. Una vez que aceptamos, que entendemos la pérdida, hay un cambio de mentalidad muy fuerte, en donde incluso las situaciones negativas que pudimos haber vivido con la persona empiezan a perder importancia y empiezan a cobrar más significado los momentos, las cosas buenas que se vivieron con esa persona. Y en ese punto empezamos a borrar lo malo, nos quedamos con lo bueno y cada vez que recordamos a alguien, lo hacemos con gusto, lo hacemos con amor y eso nos ayuda precisamente a aceptarlo. Cuando nosotros llegamos a ese punto, hemos superado nuestro proceso de duelo, podemos continuar con nuestra vida, podemos vivir nuestra vida. Entonces, vamos a dejarlo no como una receta médica, pero sí como unos consejos, una serie de consejos para nuestros compañeros que están atrapados en ese proceso de duelo. La primera receta es llenar los vacíos, o el primer elemento de esta receta es llenar los vacíos. Esos vacíos tan espantosos que se empiezan a formar, empezarlos a llenar, porque en el momento en que no lo hacemos, empezamos a perder. La segunda sería el amarnos a nosotros mismos, el sentir amor, respeto por lo que somos, por lo que representamos, por lo que significamos en esta vida. Y una vez que logramos conseguir esto, las cosas empiezan a cambiar. Yo se los garantizo. Si logramos estas dos situaciones, empezamos a cambiar, empezamos a mejorar y no solo superamos el proceso de duelo, sino que también empezamos a modificar nuestras propias costumbres, empezamos a ser mejores versiones de nosotros mismos, que finalmente eso es lo que estamos en este mundo, buscando una mejor versión de nosotros mismos. Entonces, en este punto, y ya casi para concluir, porque no quiero extenderme mucho en estos videos, ya casi para concluir, les comento a todos mis compañeros que la vida vale la pena. La pérdida que sufrimos es significativa, pero si nuestros padres pudieran regresar de donde estén ahorita, nos dirían: hijo, sigue adelante, levanta la cara, sigue luchando. ¿Por qué? Porque la vida tiene que continuar. Entonces, tratemos de llenar esos huecos, esos vacíos. Empiecen a amarse a ustedes mismos, a respetar lo que son. Hay un ejercicio que generalmente sugiero a las personas que me consultan. Después de una jornada de un día completo, lleguen a su casa, ya cuando vayan a hacer su ritual para dormir, vayan al baño, refrésquense las manos, refresquen su rostro, lávenselo con un jabón que huela bonito, que tenga una buena fragancia y permitan que su piel se limpie, permitan que su piel se refresque. Mírense al espejo y busquen 5 elementos de su rostro que les agrade. Si estamos en una situación un poco negativa, todo lo que vamos a ver no nos va a gustar. Pero ese es el ejercicio, ese es el chiste del ejercicio.
enfrentar las cosas que no nos gusten y cambiarlas por cosas que nos agraden de nosotros. De esa manera después ya continuamos con nuestro ritual, nos acostamos y van a ver cómo hasta van a poder conciliar mejor el sueño. Les deseo de todo corazón a los compañeros del grupo que puedan superar ese proceso en el que están ahorita. La vida vale la pena de vivirse. Los cariños que se han ido valen la pena de recordarse, pero no deben de ser mayores que el deseo y el gusto por el estar aquí y vivir. Finalmente, y dependiendo de las creencias de cada quien, quizá nos volvamos a encontrar del otro lado. ¿Y qué cuentas vamos a entregar? ¿Me lo pasé llorando? No, ¿verdad? Entonces, vamos a tratar de superar esta etapa. Les recuerdo, estoy a un solo mensaje de distancia de cada uno de ustedes. Si alguien quiere charlar, si alguien quiere comentar, en plena disposición de hacerlo. A un mensaje de distancia estamos todos nosotros. Un solo mensaje de distancia. Espero de todo corazón que puedan superar esta etapa, que tengan siempre recuerdos felices de sus seres queridos ya idos y que su vida pueda seguir adelante. Disfrútenla, porque no hay mejor cosa que el estar vivos. Y si tenemos el honor, la fortuna y el privilegio de estar con vida, aprovechen cada segundo. Les agradezco su compañía en este segundo video. Con esto concluimos lo que sería el duelo. Si alguien ya de manera particular tiene algún comentario, alguna duda o alguna discrepancia con lo que acabo de mencionar, estoy totalmente a sus órdenes. De nueva cuenta, repito, mi teléfono es el 55 18 51 61 18, en donde me pueden mandar un mensaje de WhatsApp o simplemente una llamada si ustedes gustan. También están el Facebook, que es Luis Ortega, Psicología al Alcance. Ahí nos vamos a encontrar y por mensajes también de las clásicas redes sociales. De antemano, les comento que siempre estoy a la disposición de cada quien y les agradezco su compañía en este segundo video. Para los siguientes vamos a tocar algunos aspectos fundamentales de lo que es la psicología, vamos a platicar de otros procesos. Hay muchas cosas que podemos compartir y que para mí será un gusto hacerlo con cada uno de ustedes. Que tengan muy buenas noches. De nueva cuenta, gracias por su compañía y no lo olviden, estoy a un solo mensaje de distancia. Hasta luego.